Buenas tardes, profesora. Hoy le voy a presentar mi disertación sobre el esguince de rodilla, en qué consiste, su función, sus principales componentes anatómicos, el rol del kinesiólogo y su terapia. Bueno, la rodilla es la articulación central de los miembros inferiores. Está formada por dos huesos muy importantes, la tibia y el fémur. En su interior existe un hueso pequeño que es la rótula, que se articula con la porción anterior e inferior del fémur, así como también dos discos de fibrocartílago que son los meniscos. Se encuentra envuelta por una cápsula articular y ligamentos que le dan estabilidad, y es muy importante ya que sostiene todo el peso del cuerpo. Bueno, como le comentaba, la principal función de la rodilla es mantener el peso del cuerpo cuando la persona está de pie. La rodilla realiza movimientos de flexión, extensión, puede rotar ligeramente cuando está flexionada. Además, puede realizar un pequeño deslizamiento lateral. Sus principales ligamentos son el lateral externo, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior, también llamados LSA y LSP. Bueno, aquí tenemos el fémur, que es el hueso del muslo, es el más largo, más pesado y más fuerte del cuerpo. Su extremo proximal se articula con el acetábulo del hueso coxal. Su extremo distal se articula con la tibia y la rótula. Bueno, nos encontramos con la rótula, que es un hueso pequeño de forma triangular. Se localiza al interior de la articulación de la rodilla. El extremo proximal ancho de este hueso es sesamoideo. Se desarrolla en el tendón del músculo cuádriceps femoral. Este se denomina base. Y el extremo distal inferior angosto es el vértice. La cara posterior del hueso presenta dos caries articulares, una para el cóndilo medial del fémur y la otra para el cóndilo lateral. El ligamento rotuliano une la rótula a la tuberosidad de la tibia. Bueno, más distal a la rodilla se encuentra la tibia. Se encuentra ubicada en el lado anterior medial de la pierna, casi paralela a la fíbula. La tibia es el segundo hueso de mayor tamaño del cuerpo, se ensancha hacia afuera en ambos extremos con el fin de dar una mayor superficie para la articulación y la transferencia del peso. El extremo proximal de la tibia se ensancha para formar los cóndilos medial y lateral, que sobresalen por encima del cuerpo y forman una cara articular posterior o meseta tibial, que está relativamente plana. Dentro de los componentes internos de la rodilla se encuentra una cápsula articular, que es una cápsula independiente que une la articulación de la rodilla. Luego se encuentra el retináculo rotuliano medial y lateral. Estos son tendones fusionados de la inserción del músculo cuádriceps y refuerzan la superficie anterior de la articulación. Luego se encuentra el ligamento rotuliano, ligamento que también refuerza la superficie anterior de la articulación. Su cara posterior del ligamento está separada por una membrana sinovial, que a su vez la recubre una bolsa adiposa infrarrotuliana, que la veremos más tarde. Luego se encuentra el ligamento popliteo oblicuo, en un ligamento ancho y plano que se extiende de la fosa intercondílea del fémur a la cabeza de la tibia. Además está el ligamento popliteo arqueado, que se extiende desde el cóndilo lateral del fémur hasta la apófisis estiloide de la cabeza del peroné. Esta fortalece la región lateral inferior de la cabeza posterior de la articulación. Además tenemos el ligamento colateral tibial, que es un ligamento amplio, plano, de la cara medial de la articulación. Se extiende desde el cóndilo medial del fémur al cóndilo medial de la tibia. El ligamento colateral de la tibia está firmemente unido a un menisco medial, y la lesión del ligamento produce con frecuencia lesión de los meniscos y daño del ligamento cruzado anterior.
También tenemos el ligamento colateral del peroné. Este es un ligamento redondo, se ubica sobre la superficie lateral de la articulación y se extiende desde el cóndilo lateral del fémur hasta la cara lateral de la cabeza del peroné. Este ligamento está cubierto por un tendón del músculo bíceps femoral. Bueno, llegamos a los ligamentos más importantes de la rodilla. Aquí tenemos el ligamento cruzado anterior. Se extiende en dirección posterolateral desde un punto anterior al área intercondilia de la tibia hasta la cara posterior de la superficie medial del cóndilo lateral del fémur. Limita la hiperextensión de la rodilla, que no se extienda más de lo común, y evita el deslizamiento anterior de la tibia sobre el fémur. También tenemos el ligamento cruzado posterior, también llamado LCP. Se extiende en dirección anteromedial desde una depresión en el área intercondilia posterior de la tibia y el menisco lateral hasta la superficie anterior de la cara lateral del cóndilo medial del fémur. Este evita el deslizamiento posterior de la tibia y el desplazamiento anterior del fémur. Esto sucede cuando la rodilla se flexiona. El menisco medial es una pieza semicircular. Esto quiere decir que es en forma de C. Es de fibrocartílago. Su extremo anterior está unido al área intercondilia anterior de la tibia, anterior al ligamento cruzado anterior o LCA. Su extremo posterior está unido al tubérculo intercondilio posterior de la tibia, entre las uniones del ligamento cruzado posterior y el menisco lateral. El menisco lateral es una pieza casi circular, es en forma de O, pero incompleta, hecha de fibra cartílago también. Su extremo anterior está unido por delante de la eminencia intercondilia de la tibia y por fuera y por detrás del ligamento cruzado anterior. Su extremo posterior está unido posteriormente a la eminencia intercondilia de la tibia y anteriormente a la terminación posterior del menisco medial. Bueno, dentro de los componentes anatómicos también de las articulaciones de la rodilla se encuentra una bolsa llamada prerotuliana. Esta está ubicada entre la rótula y la piel, además de la bolsa infrarrotuliana, que está ubicada entre la parte superior de la tibia y el ligamento rotuliano. Y por último, la bolsa suprarrotuliana, que está ubicada entre la parte inferior del fémur y la cara profunda del músculo cuádriceps femoral. Bueno, vamos al tema de lleno, que es el E15 de rodilla. Los ligamentos tienen una capacidad de poder estirarse y retraerse sin ninguna complejidad de ruptura, pero se produce una rotura de ligamentos cuando hay un sobreestiramiento y el ligamento no da la capacidad de la elasticidad. Por lo tanto, se considera rotura de ligamento a cualquier ligamento que esté asociado se considera E15 de rodilla cualquier ligamento que esté asociado a la rodilla. Puede ser el ligamento cruzado anterior, el posterior, el lateral. Bueno, y se clasifican en grados. E15 grado 1 cuando existe un poco estiramiento con muy pocas fibras rotas. E15 grado 2 existe una rotura de en torno al 50% de ligamentos. E15 grado 3, que es la más severa, existiendo rotura de más del 50% de ligamentos. Además, existe una rotura que es total, se parte el ligamento en dos y esto requiere cirugía. Bueno, el tema del tiempo de recuperación es muy variable, pero en el 15 grado 1 requiere alrededor de más o menos 15 días de recuperación. En grado 2 la cicatrización tardaría entre 3 a 6 semanas y en grado 3, requiriendo inmovilización, tardaría de 3 a 8 semanas. Bueno, sus principales causas son cuando existe una flexión o torsión de la rodilla, generalmente cuando el pie está apoyado en el suelo. De esta manera se provoca un movimiento mayor al límite de resistencia de la articulación. Dentro de la sintomatología tenemos el dolor continuo o la sensibilidad,
hematoma, rigidez o disminución del movimiento y un crujido que se puede percibir al mover la rodilla. Bueno, el principal rol del kinesiólogo está en la evaluación del paciente. Esto debe incluir pruebas diagnósticas e historial clínico, evaluar el estado en que se encuentre la rodilla. Se intenta identificar los principales síntomas, que es el dolor, la atrofia muscular, la limitación del movimiento, y se define un plan con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Algunas técnicas que se pueden utilizar son técnicas pasivas que incluyen estiramientos, masajes, movilización de la rodilla, como también técnicas pasivas, como ejercicios que deberá realizar el paciente por sí mismo, como también sesiones junto con el personal kinesiológico. Bueno, dentro de las técnicas de terapia se encuentra la cinesiterapia activa, que consiste en que el kinesiólogo realiza diferentes movimientos de la pierna, entre ellos flexión, extensión, de modo que el paciente se mantenga con la extremidad inmóvil. También se pueden realizar ejercicios mecánicos con la ayuda del paciente. Estos aumentan la capacidad de movimiento y elasticidad de la articulación. También se pueden utilizar técnicas llamadas cineterapia activa, los cuales consisten en el que el paciente forme parte de todo el ejercicio, pero con asistencia del kinesiólogo, logrando musculatura, resistencia y estabilidad a la articulación, ligamentos y tendones. Bueno, hoy en día se utiliza también una máquina llamada TENS, que es la estimulación eléctrica transcutánea del sistema nervioso. ¿Qué es lo que significa esto? Esto es un aparato que genera impulsos eléctricos sobre la piel mediante unos parches con un gel conductor. Estos se adhieren al músculo, el ligamento o tendón afectado. Esto es como si estuvieran usando ejercicios de manera intensiva. Ayudan a fortalecer la musculatura y permiten el restablecimiento de la movilidad y la recuperación del tono muscular. Como ya les mencionaba, esto forma parte de las sesiones de fisioterapia y ayuda a cortar los tiempos de recuperación. Espero les haya gustado mi presentación. Gracias.